Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, a raíz de el juicio internacional que estuvimos llevando a cabo, muchísima gente se comunicó preguntándome cuándo se creó, qué se hizo, cómo se hizo, qué no se hizo. Déjenme ver que les quiero buscar aquí antes, iba a empezar por otro lado, pero bueno. Yo hice una lectura hace poco de la Carta Magna. La Carta Magna de Soberanos Reales Naturales. Hace poco hice la lectura pública. La Carta Magna la hice en diciembre y la terminé en enero. Esta Carta Magna tiene un poder muy particular que crea ciertas entidades para los soberanos. ¿Por qué? Porque el soberano, en realidad el soberano no puede recibir ayuda de nadie porque es soberano y tiene capacidad para las cosas. Pero de la única manera en que nos podemos encontrar a apoyar, interactuar, es por medio de identidades. ¿Por qué? Porque un soberano no tiene ficción. El soberano, para poder comerciar, necesita de una ficción, porque todos los demás son ficciones, entonces para poder interactuar en el comercio se hace una ficción. La Carta Magna, que yo creo que la leí y está el video aquí mismo en mi perfil, el artículo 12 dice, por medio de esta Carta Magna, se crea Corte Internacional de Justicia Real de las Gentes bajo el ojo del primer creador. Ese es el último artículo. Se crean varias cosas. Se crea el Consejo de Administración, el Consejo Económico, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Congreso Real de las Gentes. A todo esto surge la cosa ¿y por qué de las gentes? Esto se crea, ¿sí? Al hacerse público y por el apoyo de tantos soberanos a nivel internacional como internacional. Si el soberano no tiene fronteras, la terra es nullius. Bueno, porque ahí hay un problema gigante, no saben lo que significa nación. Si nosotros nos vamos a la etimología de nación, vamos a encontrar que nación viene de nacer y nacer viene de gen. Nosotros, los seres vivos, somos los únicos que podemos nacer y somos los únicos que tenemos nación. Entonces cuando yo digo internacional, es internaciones, entre naciones. ¿Se comprende? Bien. Y si no se entendió, se vuelve para atrás y lo ve todas las veces hasta que lo entienda. Entonces, tenemos esto, yo creé un documento hace bastante, también cuando era adoctrinada. ¿Y por qué? Porque mis estudios son un doctorado filosofal en ciencias económicas, que lo hice en la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos, en Maryland, en el estado de Maryland, y tengo un doctorado filosofal en ciencias económicas, que lo hice también en Maryland, pero lo hice en la Universidad de Maryland en College Park. Y es como que me entrenaron para refutarles.
Me dieron las herramientas con las cuales demostrar que están en deshonor, que están esclavizando con todos los años de estudio. Me dieron todas las herramientas prácticamente, lo cual es irónico, pero bueno, es lo que es. Entonces, a ver, ¿dónde está mi escrito respecto a lo que es un estudio de diferentes filósofos, la cual explico para mis alumnos qué es el derecho de las gentes. Bueno, para entender esto primero tenemos que saber qué es el derecho eterno. El derecho eterno es lo espiritual, lo magno, lo máximo, lo fuerte que yo llevo en mi sentir, en eso superior que creo. Para entender que lo que es derecho eterno, primero tengo que saber la diferencia entre derecho y ley. Derecho viene de lo que es, de lo real, del ius, de la justitia, de la justicia, del jus. Y ley viene del lex, de legis. Significa que es un conjunto de normas hechas en convención. A ver, ustedes en su casa tienen reglas. Y el que viene le gusta y si no le gusta se va. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí en mi casa, si viene alguien y me dice, a ver, pon el perro para otro lado, saca el perro, la casa del perro, son mis reglas, es su casa, ¿qué te pasa? Vaya para otro lado. Así de simple. Entonces yo en mi casa tengo reglas, ustedes en su casa tienen reglas y además tienen códigos. Tienen códigos entre sus amigos, tienen códigos en la casa, tienen códigos en el trabajo, tienen códigos en diferentes lugares. O sea que nosotros nos creamos nuestras propias reglas continuamente para poder convivir porque no nos gustan ciertas cosas, entonces hasta ahí, bueno, es mi código y no me gusta, así que hasta ahí nomás, ¿sí o no? Entonces, las leyes son reglas que se hacen por convención. Convención viene de la palabra conventus. Es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para algo. Recuerden que estoy usando terminología que la entiendan todos, ¿sí? No solamente los soberanos. Para el que no conoce la diferencia entre persona, humano, homo, bueno, todo significa esclavo, hombre, mujer, eso si quieren lo ven después. Ahora vamos a hablar del derecho de las gentes. Entonces ahí tenemos dos cosas. El derecho es lo que es y la ley es lo que se ponen de acuerdo algunos para llevar a cabo. También tenemos leyes creadas por necesidades dependiendo de donde me encuentre, porque las necesidades del que está en la selva no es la misma necesidad del que está en Tierra del Fuego. La necesidad del que vive en la montaña no es la misma del que vive cerca del mar. Entonces también las leyes están formadas de acuerdo a eso. Entonces, una vez que nosotros entendemos qué es lo que es derecho, qué es lo que es ley, ahí podemos hablar ahora de qué son los distintos tipos de derechos y leyes, porque entendemos la diferencia. Entonces, si yo digo, ¿qué es el derecho eterno?
y es algo que no puedo cambiar, lo magno, lo espiritual, la fuente, lo que como se le dé la gana a ustedes llamarlo, sí. Esto no es una clase de religión, acá no le vamos a imponer nada. ¿Mm? Eso es el derecho eterno. Pero la ley eterna, ¿sí? Escuchen, ley eterna es la interpretación que usted tenga. Por eso el derecho eterno lo vemos interpretado en diferentes libros, como la Biblia, el Corán y todos los libros que existen espirituales, qué sé yo, hasta los de ¿cómo es que se dice? Pero por Dios, se me fue. Bueno, todos los de espiritualidad, chicos, ustedes ya saben, hasta los que vienen con las pirámides dibujadas y cuánta cosa, con la lucecita o con manos, todo se refleja también en la interpretación de la gente, la creencia. La creencia es tan importante y nuestras creencias a veces son heredadas o son impuestas o son por costumbre. Basado en creencias nosotros cometemos juicios, pero no digo solamente creencias religiosas, espirituales o como se les dé la gana llamarlas, o sea, tanto de derecho eterno. Ustedes al interpretar el derecho eterno lo pasan a llamar ley eterna porque lo interpretan de esa manera, pero la creencia es la que nos hace la diferencia. Y no traten de que todos crean lo mismo que ustedes, porque ustedes se han criado en su casa con sus hermanos, con la misma comida, yendo al mismo baño, de los mismos padres y son diferentes. Así que no esperen que otro crea y actúe de la misma manera que ustedes. Y nosotros en creencias también hacemos leyes o reglas, tanto en nuestra casa como en la sociedad. Y eso en latín se llama el mores maiorum, el mos maiorum, que sería la costumbre de los ancianos. Por ejemplo, en algunas casas en mi casa se hace el tuco de esta manera, porque la abuela lo hacía de esta manera y todos lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Y es palabra santa. Entonces ahí vemos nosotros cómo comienza este temita de las reglas, cómo en mi casa se hace esto, las costumbres, cómo me va influyendo. Entonces ahí ya vimos lo que es derecho eterno y ley eterna. Derecho eterno es algo que no puedo cambiar, que sí o sí hay un superior, un magno, una energía, una fuente, uno como se le dé la gana llamarlo. Pero también está mi interpretación, que sería mi ley eterna. Y es mía. ¿Y quién me la cambia? ¿Ok? Bueno, entonces, del derecho eterno y la ley eterna pasamos al derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Y el derecho natural es algo que yo traigo por naturaleza, necesidad de poder trasladarme, de la locomoción, ¿sí? De poder caminar libremente, de ser libre, de respirar, de etcétera, 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 muchísimas cosas que... A ver, por ejemplo, el derecho natural. Yo un río le puedo desviar para que corra hacia otro lugar, pero no le puedo decir al río, vuélvase. Entonces, eso sería el derecho natural. Y la ley natural es la interpretación del hombre o del ser, dependiendo si ya saben lo que significa hombre, entonces digamos ser. Es la interpretación del ser respecto a qué es esta cosa. Porque fíjense que inclusive nos pasa con los colores.
Unos ven un color, y no es porque sea daltónico, es porque, más allá de que los ojos no nos muestran lo que realmente es. Nosotros podemos decir, lo vi con mis propios ojos, cada uno tiene su punto de vista, basado en creencias. Los ojos no muestran lo que está realmente ahí, así que tampoco se confíen de sus ojos. Entonces, nosotros interpretamos el derecho natural y creamos una ley natural. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos montones de filósofos que han interpretado la ley natural de diferentes maneras. Pero ¿qué pasó? A medida que las sociedades iban creciendo, los pueblos iban creciendo y necesitaban reglas. En las tribus, hasta los neandertales, tenían reglas. Las cavernas tenían reglas. Algunos eran para la caza y la pesca, otros, las mujeres, algunas para confeccionar abrigos, tiendas, guardar la comida, contar cuántos son, llevaban contabilidad inclusive en las cavernas y creaban sus propias reglas también. A medida que esto fue avanzando, bueno, se iban necesitando cada vez más cosas, se iba viendo qué más se necesitaba para la convivencia entre la gente. Porque digo gente porque vienen del gen, porque son los únicos que pueden nacer. Un estado, una oficina, lo que sea, no puede nacer. Le doy vida yo con mi ser. Y está en que si se la quiero sacar también a esa ficción. Porque es mía, la vida es mía. Entonces, estos pueblos ya tenían reglas y venía un extranjero. Y el extranjero venía con sus propias costumbres, con sus propias creencias, con sus propias reglas. Y llegaba a este lugar y les decía, no, usted no puede hacer eso, no, usted no puede decir esto. Y se armaba cada problema que mamá mía, peor que un conventillo. ¿No? Que usted no esto, que no aquello, que no el otro. Y se le limitaban todos los derechos al extranjero porque era extranjero. Entonces, entre esto que es la ley natural y la ley de la costumbre de los pueblos o de los hábitos de los pueblos y las reglas de los pueblos, sale que después se pasa a llamar derecho positivo, de lo cual derecho está mal porque no es derecho sino que es ley, es creada por la gente según sus creencias. Entonces, de ley natural y ley positiva sale ¿qué? El derecho de las gentes. Entonces, ahora que ya estamos ubicados de dónde sale el derecho de las gentes, que es el derecho del peregrino, del extranjero, vamos a leer, yo les voy a leer este documento que yo confeccioné y se los voy a ir explicando. Yo creo que esta introducción más o menos los ha puesto como para que entiendan en qué se basa la Carta Magna nuestra, soberana, ¿sí? Y para que comprendan de que tiene todas las de la ley y que está por encima de la ley positiva. Está por encima de las corporaciones. Está por encima de cualquier negocio. Por eso el poder. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué se termina el juicio ayer sin ninguna resolución? Sí hubo una resolución. Que la parte afectada abandona. ¿Pero por qué abandona? Por la maldad de algunos y la ignorancia. Ahora, la decisión que tomó ese ser respecto a la maldad de algunos y respecto a esto
está afectando muchísimo tanto su ser, porque vi un video y no es la misma con la que yo estuve hablando casi 48 horas. Está afectando su ser. Entonces, nosotros cuando ejercemos ley natural, ¿sí? Interpretación de lo que es el derecho natural, y estamos en todo el derecho de interpretarlo, pero ojo, con estudio. Yo no puedo venir a decir, oh, esto es un fraude, esto no existe, esto es ficción, no sea ridículo. Existe lo que se llama derecho consuetudinario. Y si viene un fulano a su casa y le dice a usted, que esto es tu ley, que tu perro tiene que estar aquí dentro de la casa, no, esto no existe para afuera, y uno lo mira y dice, hey, para un momentito, esta es mi casa. Así les va a pasar con las leyes. Así que no vengan de ignorante a tratar de imponer que las cosas por derecho consuetudinario. ¿Cuál es el derecho consuetudinario? Yo consenso que mi suegra venga y lave los pisos. Pero fue un ejemplo. Entonces, vamos. Derecho de las Gentes por Patricia Funes. ¿Quién será esa? En la antigua Roma, el ius gentium era considerado parte del derecho natural, distinguiendo así del ius civile del derecho civil, señalado como una construcción del hombre o bien del derecho positivo. Ven, ahí ya empezamos mal, porque ya me están imponiendo de que lo de el sistema es derecho positivo, lo cual no es correcto. Ya entendimos que derecho es lo real y la ley es lo inventado, y algunos inventan las cosas para lo que le conviene. Está como un niñito ayer que me contaban que estaba en la peluquería y le decían, ¿y cómo te vas a acordar? Y mi mamá quiere por acá. O sea, cuando, cuando quiere, sí, la mamá dijo, si no, la mamá le dice, no, es que yo quiero así. Bueno, de la misma manera nos comportamos como niños, desgraciadamente. Por eso es que necesitamos a alguien que nos controle, porque no somos capaces de escuchar, de entender o razonar. Entonces, cuando uno es incapaz, ¿qué es lo que necesita? Alguien que lo controle. Hay unos que están súper cómodos dentro del sistema. No, usted no me dio este papel. No, usted no me dio este video para ver. No, usted no me dijo esto. Pero váyase entonces a que lo metan en una cajita y le digan todo lo que tiene que hacer. Si usted no es proactivo y no tiene la iniciativa, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Bien, decíamos el ius civile, señalado como, distinguiendo así del ius civile, del derecho civil, señalado como una construcción del hombre o bien de la ley positiva. Ley positiva, tenemos ley positiva y ley negativa. La positiva es la vigente y la negativa es la derogada. Inclusive hay abogados que eso no lo saben. El jurista Gallo lo definía de la siguiente forma. El ius gentium es la razón natural que se ha establecido entre todas las gentes. Entonces, si el ius gentium, el derecho de las gentes, se asocia al derecho natural, ¿por qué? Y porque yo tengo derecho natural a ciertas cosas y ustedes tienen derecho a respetar ese derecho natural que yo tengo. Y no hay ley que esté por encima de eso. Es lo mismo que yo les critique un poema. ¿Cómo les puedo criticar algo que ustedes sienten si yo no siento lo mismo? O ir a un velorio y decir, ay, lo siento mucho. Mentira, si no sentís un carajo, nada de que ver. O sea, ¿por qué estás diciendo eso? Perdón, disculpen, me emociona. En efecto,
el ius gentium se entendía como innato en todos los seres. Una concepción muy ligada al estoicismo. El estoicismo es cómo yo fraternizo con otros, o sea, lo social. Yo, mi social, que digamos, no sé, me la paso entre estas cuatro paredes, todo, todo lo social lo tengo aquí con ustedes, en los vivos. Entonces, el estoicismo es lo que uno puede, o sea, la capacidad de fraternizar con otros y cómo lo hace. Está muy ligado a eso. Fue Marco Tulio Cicerón quien lo distinguió certeramente entre las cosas que se escriben y otras que no. Y estas últimas pertenecerían en aquellas consideradas en el Mores Maiorum, que es lo que les estaba diciendo a ustedes hace un rato, que era el código que existía antes de la ley de las 12 tablas. Chicos, la ley de las 12 tablas en derecho romano es lo que nos enseña cómo manejarnos, o sea, nos enseña, no nos dice tiene que ser así. O sea, nos da una idea de cómo manejarnos nosotros en derecho privado. Las 12 tablas, o sea, nosotros hoy por hoy vivimos todo en público, en derecho público. Todo. Ni siquiera lo que nos mienten y nos dicen que es privado, es privado. Porque mientras nosotros tengamos una ficción que no nos pertenece, que es del Estado, es público. Cuando nosotros tenemos una ficción, ¿qué es lo que es la ficción? El DNI es una ficción, no es nuestra, nosotros no la creamos, la crea el Estado. Entonces, al ser del Estado la ficción, entra todo dentro de derecho público. O sea, el ser no necesita identificación, la identidad es otra cosa que nada que ver con el papelito, o el cartoncito, o el plastiquito, lo que, como se le dé la gana. La identificación no es eso. La identidad menos. Etimología de las palabras. Nunca diccionario, Etimología. ¿De dónde viene la palabra? Entonces, dice aquí el tema de las 12 tablas. Las 12 tablas es como nosotros vamos a poder más o menos manejarnos para que tengamos una idea que nos dé, porque es algo que no hemos vivido nunca, que nos dé un poquito de conocimiento de qué es derecho privado y cómo se maneja, qué derechos tengo, a ver qué es lo que dice. Pero esto, recuerden que la ley de las 12 tablas es ley, es por convención, es por reunión de gente y que me dicen si puedo o no puedo hacer esto, si estoy bien, si no estoy. Recuerden esto, donde terminan mis derechos empiezan los del otro. Entonces yo no puedo venir a decir, ¡oh, eso es fraude! Si el otro está cómodo en el sistema, déjenlo, cada uno a su tiempo. Si el otro está cómodo y le gusta que le impongan impuestos, que le digan qué es lo que tiene que hacer con sus hijos, porque encima ni siquiera sus hijos son de ellos. Están registrados a nombre de la ficción y la ficción es del Estado. Hola. La casa, el auto, todo registrado a nombre de la ficción. ¿Quiénes son los que viven bajo el sistema? Los que no tienen capacidad de ordenarse, que necesitan a alguien que los represente, que los guíe. Y después, bueno, están los animalitos que se creen que son soberanos, porque hasta ahora no he visto ningún esclavo que mande una carta, no se la respondan y sea libre. Usted no puede usar derecho canónico,
no puede usar los 28 días de derecho canónico, porque usted no es del clero. Si usted fuera del Vaticano, sí puede usar los 28 días canónicos. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre todo esto. Por eso es que hoy estoy haciendo esto. No lo vuelvo a hacer, porque estoy aprovechando de darle esta clase a un grupo de alumnos porque ayer no pude por el juicio. Entonces, para algunos esta clase es de regalo y los va a ayudar a entender el tema del juicio y qué legalidad tiene, qué poder tiene, y tiene muchísimo más poder que cualquier corte federal o lo que sea. Inclusive hasta la propia misma internacional tiene muchísimo más poder esta corte. Por eso estamos haciendo esta clase en vivo. Entonces, en su tratado, Cicerón consideraba el ius gentium como un alto código de autoridad moral, ya que tenía requerimientos que iban más allá de la ley civil o de aquello que estaba escrito. O sea, me está diciendo que el ius gentium, el derecho de las gentes, no es necesario que esté escrito, porque obviamente está conectado con mi derecho natural. Por otro lado, no hay que pensar que el derecho de gentes se refiere a los derechos humanos, nada que ver. Humano significa esclavo, homo significa esclavo, mujer significa esclavo, hombre significa esclavo. Nosotros somos seres vivos, de cuerpo, huesos, sangre. Bien. Entonces dice, por otro lado, no hay que pensar que el derecho de gente se refiere a los derechos humanos, pues, fíjense, inclusive los romanos hacían diferencia entre gens, que eran los lugareños, los nacidos en Roma, los ciudadanos, que ciudadano es sinónimo de súbdito, de plebeyo, así que ojo, piojo, no se crean que esta mentira de la libertad, de las revoluciones, de la democracia, los pone mejor que un plebeyo. Es exactamente lo mismo, ciudadano es sinónimo de plebeyo. No están en una comarca, pero igual lo siguen controlando lo que hacen y lo que no hacen. Y fíjense, si vuelven a escuchar el juicio que llevé a cabo ayer, en una parte el que actúa como juez federal del clan Nakul, él dice: nosotros queremos saber a dónde va, de dónde viene y quiénes son. ¿Qué le importa? Ellos a su vez, no, porque nosotros tenemos... No, usted no tiene que saber un carajo. Es lo mismo que yo me meta a la casa a usted y le diga, porque yo tengo que saber qué es lo que tienen en la heladera. Si tienen helado, sí. Pero, o sea, ¿ven? ¿Se entiende la ridiculez del juez al hablarle a un soberano? Encima, atrevido, interrumpir a un soberano. Cero conocimiento, poca vergüenza. Bien, porque él está representando una ficción. Si él hablara desde su ser, pucha, la cosa es diferente, ahí sí, nos respetamos. Pero si viene un fulano de tal y me representa una ficción, ¿qué? No tenés poder, ¿qué es esto? Ojo, si la ficción es incapaz
está muy bien, porque hay mucha gente que se queda dentro del sistema y necesitan ese orden porque son incapaces. Entonces decíamos, por otro lado, no hay que pensar que el derecho de gente se refiere a los derechos humanos, pues para los romanos había un concepto de gens y humanitas, siendo la gens las personas que no pertenecían al imperio. Y esta es otra cosa muy curiosa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un imperio y un reino? El imperio es más que el reino. El reino está dentro del imperio. El emperador controla a los reinos. Así que si ustedes se creían de la realeza, no créanse emperadores. Sí, siempre más arriba, nunca empleados. Vamos, chicos. O sea, no, pónganse arriba. Entonces, siendo las gens las gentes que no pertenecían al imperio, y por humanitas, yo lo dije al revés recién, y por humanitas todos los seres. Entonces, en todo caso, el ius gentium también tenía una parte positiva, porque dentro del derecho positivo, y ahí está de nuevo esto, no existe el derecho positivo, existe la ley positiva, que es la interpretación del derecho, pero no significa que está bien. Porque yo tengo montones de colegas que me dicen, Patricia, he hecho esto por 30 años. Pues no has hecho nada. No digo eso exactamente. Porque lo has hecho mal todo el tiempo. Así que al puro cohete que lo hayas hecho por 30 años. En todo caso, el ius gentium también tiene una parte positiva, porque dentro de la ley positiva existe una división entre formal e informal. A este último también pertenecería el ius gentium. A partir de Grocchio, se entiende por derecho de gentes la norma no escrita que regula las relaciones entre los estados o las relaciones entre los ciudadanos de diferentes estados, o sea, el derecho natural internacional. Entonces, eso es el derecho de gentes. Esperen, porque le siguen cambiando el nombre después. ¿Por qué le siguen cambiando el nombre? Como les decía, que en la época de las cavernas también habían reglas porque alguno tenía que dirigir y alguno se tenía que encargar de la comida, otro del abrigo, otro de los niños, otro... ¿Sí? En nuestros grupos de convivencia también hemos tenido que crear reglas, desde reglas en nuestra casa hasta reglas afuera para que no me quieran avasallar. Igual lo hacen, ya vieron, para que no me quieran avasallar. Entonces vamos creando reglas. ¿Y por qué el ius gentium cambia a llamarse derecho natural internacional? No es que cambia. El ius gentium sigue siendo el ius gentium, pero al agregársele más cosas, pasamos a tener esto que tiene lo mismo del ius gentium, pero le agregamos un poquito más y ahora tenemos derecho natural internacional. ¿Por qué? Porque si Andrés, que está mirando aquí, que él vive pegadito a Brasil, me viene a visitar acá a Mendoza, él necesita que sus costumbres sean respetadas aquí. Y estamos hablando de interno, dentro de un mismo lugar. No estamos hablando de irnos a otro sector del planeta
donde tienen otras costumbres. Entonces él necesita que a donde viaje se le respeten los derechos naturales de por sí que vienen con nuestro nacimiento. Nosotros somos los únicos que podemos nacer. Por eso se llama, nuestra Carta Magna se llama Real de las Gentes. O sea, para los que realmente somos gente, que provenimos de un nacimiento, no de los que provienen de una máquina, porque ya estuvimos viendo la fábrica de bebé. ¡Ojo, piojo! Ellos tienen un nuevo sistema 2030. Nosotros también. Y agárrate, Catalina, porque venimos con todo. El Ius Gentium rellenó el vacío jurídico existente frente a los extranjeros llamados peregrinos, ya que los tratados con las ciudades extranjeras no otorgaba una protección a las mismas. De este modo, los extranjeros no eran regulados por el ius civile, o sea, en ningún lugar el extranjero ni siquiera la Corte Federal, que le llaman, tiene derecho sobre el ius gentium. El ius gentium está por encima de todas sus vulgaridades mal interpretadas del derecho. Vulgaridades, son vulgares. Eso es lo que son. Necesitan estudio, una vergüenza. Lo escuchaba yo al juez que actúa como juez. Yo decía, no puede ser tan bestia. Y el otro, ay no, que para la protección de los niños, que esto, que aquello, que el otro. Bestia peluda, si ustedes son los que tienen a los niños ahí. Al rayo del sol yo mostré el video. Incómodos en un vehículo. No los dejan irse. No les dan agua. Tiene que ir gente de otros lugares a llevarles cosas a esos chicos. Y ustedes quieren que se identifiquen con una ficción que no es de ellos. Eso es tratar de hacerles cometer fraude, y que es el delito del trustee de Saint-Tort. Y si no saben lo que es eso, es creerse que uno es fideicomisario de un fideicomiso, valga la redundancia, y asumir las responsabilidades del Estado, porque el DNI es del Estado. Animales, eso es lo que son. Ese fiscal, ese supuesto juez, son una vergüenza, no tienen conocimiento de derecho. Ustedes sí, porque están aprendiendo ahora con esto que les estoy enseñando. ¿Ustedes creen, chicos, que si yo dijera algo que es mentira, si yo dijera algo que no es real, si yo dijera algo que está mal? ¿Hace cuánto que vengo haciendo esto? ¿3, 4 años? ¿No me hubiesen pateado ya la puerta y me hubiesen agarrado de los pelos y estaría presa por mentir, por decir cosas que no son? Igual no me crean nada, ¿eh? Averigüen. ¿Por qué? Porque es cierto eso que dicen, ¿no? Ustedes se creen todo lo que dice en Facebook. No, no se crea todo lo que dice Facebook. Averigüen, estudien, investiguen. Entonces, sigamos. El ius gentium rellenó el vacío jurídico existente frente a los extranjeros llamados peregrinos, ya que los tratados con las ciudades extranjeras no otorgaban una protección a las mismas. De este modo, los extranjeros no eran regulados por el ius civile, el derecho civil. El praetor peregrino fue el encargado jurídico de los extranjeros cuando el flujo de estos se hizo más asiduo y de los tratados con los mismos.
términos totalmente romanos que conoce cualquier abogado de colegio, pero seguramente no. Cabe destacar que el pretor peregrino poseía una amplia libertad de acción comparado con el formalismo del ius civile. El derecho de gentes se constituyó en una especie de derecho común de los pueblos, confundiéndose con la noción de derecho natural que había sido heredado de los griegos. Aquí esto es importante. Yo a mis alumnos, cuando aparece esto, miren 3 películas, 3, pero no con el ojo tonto del que voy al cine. Escuchen los diálogos, porque Hollywood nos dice mitad verdad, mitad mentira. Escuchen los diálogos, escuchen lo que dice, por ejemplo, la película 300, la 1, cuando habla de Roma y cuando habla de Darío. Escuchen esos diálogos. No me vengan con el tema, ay, mucha sangre, pónganlo en blanco y negro. Es una película, por favor, no es sangre de verdad. Ubíquense, despiértense. Después, en la segunda de 300, creo que se llama Rise of Empire, el nacimiento de un imperio, creo que se llama. La segunda, también, escuchen los diálogos, súper importante los diálogos. Y después de esas 2, véanse Alexander the Great, con el morocho este teñido rubio que se ve re feo, Alejandro el Grande, ¿sí? Bien, vean esas 3 películas para agarrarle un poco más la onda a la cosa. No los estoy mandando a que se lean libros de 2000 páginas. Vean esas 3 películas y escuchen los diálogos. Entonces, confundiéndose con la noción de derecho natural que había sido heredado de los griegos. Ya a mediados del siglo V a.C., y por influencia del sofista griego Antifonte, algunos juristas comenzaron a considerar al hombre como libre por naturaleza, tomando de esta forma a la esclavitud y a su comercio como el ius gentium, pero no como ius naturale. Entonces, fíjense que a ellos les convenía de que el ius gentium estuviese separado del derecho natural, porque de esa manera podían comerciar gente. Que el fulano necesita unos changos para que... changos le dicen monos en algunos países, en otros países le dicen a los muchachos, ¿verdad? Este necesita ciertos, aquellos no tienen líder, no tiene quien los controle y es buena plata la que me van a dar. La ley del más fuerte, pues los agarro, los vendo y ya está. O sea, se podía comercializar gente. Entonces, les convenía que estuviese separado del ius naturale. La separación del derecho natural por considerar libre al hombre por nacimiento es la que diferencia al derecho de gentes, considerándolo como consuetudinario, mas no como algo natural. Eso pasó en el siglo V a.C. En épocas posclásicas, el ius gentium se refería al derecho público, al ius publicum, sobre todo en los casos de guerra, las cuales eran la causa principal de la esclavitud en esos momentos. Así adquirirá la forma de derecho de guerra y de la paz. Bueno, entonces ahí me le cambiaron el nombre de nuevo o le agregaron más cosas. Entonces tenemos primero, dijimos, ley natural, ley positiva. Derecho de gentes pasa a ser derecho natural internacional. Y bueno, como van sucediendo cosas en el camino, vamos a tener que ponerle
a esta otra cosa que le estamos agregando cosas, derecho de la guerra y de la paz. Que a partir del siglo XIX comenzará a denominarse derecho internacional público. Entonces, para los abogados, para el juez, y los jueces y fiscales que me llamaron el día de ayer y cuestionaron todo esto, ahí tienen. Derecho de las gentes está asociado a derecho natural y derecho consuetudinario. Además, es el derecho natural internacional por encima de cualquier pueblo. Y además, es el derecho internacional público. Bestias peludas, ¿a qué escuela de derecho fueron? Sabe más un alumno mío que trabaja en el campo que uno que fue a un colegio de abogados. No tienen vergüenza. Bien, entonces, se dice del derecho de gentes que es universal porque pertenecen a él una serie de normas válidas para todas las naciones y por tanto comunes a todos los hombres. Pero el derecho de gente también se vincula al derecho civil, por cuanto es un derecho positivo, pero no se llama derecho. Ellos quieren que le digamos derecho, no es derecho. Ya dimos la diferencia. Entonces dice, dice derecho positivo e histórico. Dice positivo porque sus preceptos no son en sí mismos buenos o malos, nada que ver. Positivo significa vigente. Negativo significa derogado. Bien. Entonces dice, porque sus preceptos no son en sí mismos buenos o malos, sino por lo que son, sino que lo son porque la voluntad de los pueblos lo ha establecido de ese modo. E histórico, porque ha sido introducido en el curso de la historia por el consentimiento expreso o tácito de las gentes. Entonces, el consentimiento tácito de haber hecho pública la Carta Magna y de muchos haberla aceptado y haber querido apoyar la causa, imprimirla, autografiarla y ponerle su huella, la hace válida a la Carta Magna dentro del derecho consuetudinario internacional y dentro del derecho de las gentes, que es el derecho público internacional, derecho natural internacional. Si quieren les nombro todos los que apoyan la Carta Magna y el juicio que yo llevé a cabo ayer con toda la validez que me concede mi derecho por haber nacido viva. Entonces, en palabras del profesor Luciano Pereña, el derecho de las gentes comprende aquel conjunto de normas universales porque regula las relaciones de todos los hombres. Históricas, porque tienen su origen en el proceso del tiempo. Positivas, porque dependen del consentimiento expreso o tácito de todas las gentes. De esta manera, y por la definición misma del derecho de gentes, se hace difícil dilucidar si pertenece al derecho natural o civil. Entonces, algún fulano de esto me puede venir a decir, bueno, pero acá dice que tiene que estar aprobada por todas las gentes. La porquería de leyes que ustedes tienen tampoco están aprobadas por mí, así que tampoco son válidas. Entonces, si lo mío no es válido, lo de ustedes tampoco.
En el libro quinto de las etimologías, dedicado al estudio de las materias jurídicas, San Isidoro establece una división del derecho en derecho natural, civil o de gentes. Dice, el derecho puede ser natural, civil o de gentes. Se llama derecho natural al derecho que es común a todos los pueblos y existe en todas partes por el simple instinto de la naturaleza y no por ninguna promulgación legal. Se llama derecho civil al derecho que cada pueblo o ciudad ha establecido para sí mismo, sirviéndose de un criterio divino o humano. Entonces ahí vemos el tema de las creencias. Claro, el derecho civil, o sea, el derecho que yo tengo dentro de esta ciudad, se va a basar en mis creencias, en mi derecho natural, en mis costumbres, derecho consuetudinario o el mores maiorum, el derecho de los ancestros, o sea, de los elders, de los ancianos. Ahí está. Perdón. Entonces dice, instinto de la naturaleza, por ninguna promulgación de él, derecho que cada pueblo o ciudad estableció para sí mismo, sirviéndose de un criterio divino o humano. El derecho de gente se diferencia del derecho natural. El derecho natural concierne a todos los pueblos sin excepción alguna, mientras que el de gentes no llega a alcanzar a todos. En la filosofía tomista, ¿por qué no llega a alcanzar a todos? Ahora lo vamos a ver. En la filosofía tomista, el derecho de gentes será derecho natural, dependiendo de las circunstancias. Lo cual me lleva a pensar que Tomás de Aquino velaba por su puesto político, también como muchos filósofos y juristas de hoy en día. Agustín Basabe nos enseña, ¿por qué? Porque el filósofo tomista es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Entonces, obviamente que él velaba por lo que a la iglesia le convenía, y los otros velaban por lo que al emperador le convenía, y el otro velaba por lo que a lo mejor le convenía a la gente. Agustín Basabe nos enseña, cabe decir en consecuencia que es un derecho intermedio, un derecho natural, si lo comparamos con el puramente positivo de las simples determinaciones o aplicaciones. Positivo si se comparase con el derecho puramente natural de los primeros principios. Ante el descubrimiento y las guerras sucedidas en América, urgía exponer, enseñar y aclarar los fundamentos de un derecho como el de gentes. Temor obvio de poder dominar a los hombres libres antes de que se dieran cuenta. Francisco de Vitoria va a continuar esta línea abierta por Santo Tomás. El derecho de gente parece ser un derecho civil, pero al ser universal puede vincularse al natural y por eso tampoco establece rotundamente si el derecho de gentes pertenece al derecho natural o al positivo. O sea, estaban todos ahí. ¿Qué cuernos hacemos? O sea, todos estos filósofos estaban deliberando a ver qué hacían con este derecho de gentes. O es natural, o es consuetudinario, o es... La conclusión, porque no quiero que se haga más largo esto, porque tengo que hacer más cosas, la conclusión de todo esto, a mis alumnos ya les hablo por el grupo. La conclusión de todo esto es que termina siendo natural, consuetudinario
y por encima de todas las otras leyes. Por eso la validez. A ver qué otra cosita importante tengo acá para decirles. Bien, en conclusión, el derecho de gentes es un concepto perteneciente a la ley internacional dentro del sistema legal de la antigua Roma y de las leyes occidentales, donde estamos nosotros, que posteriormente se influenciaron de este. El derecho de gentes, o sea, el derecho internacional, no es un cuerpo o estatuto legal, sino más bien un derecho consuetudinario, un derecho de la costumbre, usado por el sistema cuando les conviene en perjuicio del ser vivo, pero no delante de alguien que lo sabe usar. Así que chicos, sigan aprendiendo, porque para que no suceda esto es necesario adentrarse a las profundidades de la ley natural, o sea, el ius naturale, el derecho natural, conociendo obviamente la diferencia entre uno y otro, qué es derecho y qué es ley. Entonces dijimos, derecho es lo que es, ley es la interpretación de alguien respecto a otra cosa, a un derecho. Y lo que interpretan ustedes no significa que yo lo vea del mismo punto. ¿Por qué? El elefante está en el medio. Es el mismo elefante. Pero si ustedes están en el frente, al costado, atrás o donde sea, lo van a ver de diferente manera porque tienen su propio punto de vista. El día que nosotros entendamos y podamos ponernos en el zapatito del otro y mirar desde su punto de vista, las cosas van a ser mucho más fáciles. Recuerden que cometemos juicios basados en creencias. Ojo con eso, porque no sabemos si mi creencia es real o imaginaria. Cuando ustedes descubren si su creencia es real o imaginaria, ahí van a poder hablar con verdad. La verdad necesita pruebas. Nosotros hablamos con afirmaciones verdaderas. Por eso todo lo que yo digo, tengo prueba. ¿Y la prueba de quién me la da? El mismo sistema. No digo nada que sea mentira. Si no, ya estuviese presa hace rato si yo inventara cosas. Así que a estudiar, a adentrarse en las entrañas de lo que es el derecho natural. Y ahí me preguntaron por WhatsApp algo que acabo de decir, de que ¿por qué digo que la gente es incapaz? Porque están registrados de esa manera. Están registrados como infantes, que el infante no puede hablar y no tiene herencia. Y están registrados como incapaz, como un recién nacido, porque así los tienen. El Estado que se hizo cargo de ustedes porque eran bebés y no podían hablar y no podían caminar y no se podían mover ni discutir ni decir. Y sus padres están registrados de la misma manera, así que no le echen la culpa a su madre. ¿Por qué me registraste? No, ellos tenían la obligación, porque ellos también están registrados como incapaces. Hasta que no se desarme eso, hasta que ustedes no sepan cómo se hace eso legalmente, no son libres. Porque hay alguien que supuestamente los está cuidando y de ahí los tienen agarrados. ¿Ok? Exactamente, Tati. Les imponían un representante. Yo por eso en los documentos que hice en ningún momento me llamé representante, porque por medio de esta Corte Internacional de los Soberanos que hemos creado, nosotros somos amplificación de su voz
Es de la única manera que nos podemos apoyar como soberanos dentro de lo que es el derecho natural y el derecho de gentes. Es de la única manera que nos podemos apoyar, porque como les decía, el soberano no necesita ningún papel, no necesita nada, el soberano es soberano, está por encima de todo. Pero esto siempre, cuando te ven solos, te van a querer avasallar, imponer, secuestrar, así como le han hecho. ¿Qué están esperando ellos? Que nosotros vayamos y cometamos deshonor. ¿Qué es lo que es deshonor? Una vez que nosotros cometimos deshonor, no podemos ejercer la ley natural. Si nosotros vamos y le ponemos un cachetón a ese juez, ya ahí, o un piedrazo en la cabeza, eso es deshonor. No es correcto, no está bien. Es violencia. Entonces ellos eso es lo que están esperando. Y no les importa nada. Fíjense estas víctimas, estos mártires que están creando ellos mismos, desde los niños hasta Sergio y Ann. Ellos están creando esas víctimas, estos mártires, el mismo sistema. Por el estado calamitoso que lo tienen, imagínense esa bebé de 2 años dentro del vehículo. El otro, son así seguiditos, 8, 11, me falta uno. Creo que es 5, 4. Es calamitoso, es una vergüenza, es abominable. Es para juzgarlo. Les iba a poner la pena máxima yo ayer. Pero bueno, él decidió que seguiría sola, entonces, a su voluntad. Yo después no voy a tener a alguien que venga diciendo, no, me coaccionó, me dijo que siquiera, que me convenció, que yo pasé por un estado, qué sé yo, de esto, de aquello, del otro, y me echen la culpa a mí de algo que nada que ver. No, a mí me dicen, no y no, Y yo no voy a dejar que esta Corte Internacional de las Gentes se perjudique, porque perjudicaría a miles a nivel mundial. Entonces no voy a dejar que se le falte el respeto a la Corte Internacional de las Gentes. Bueno, chicos, que estén muy bien, tengo cosas que hacer, se cuidan, nos vemos.